1089, y tras la segunda y definitiva condena al destierro, el Cid tiene que ganarse el pan. Señor sin tierra, acompañado tan solo de unos soldados de fortuna y caballeros desarraigados, recorre las tierras del sur de Aragón y al norte del reino de Valencia. En 1093 se instala en el Puig de Cebolla, o la Yowaila de los musulmanes. Desde allí plantea la conquista de Valencia. Un sueño, una utopía, una quimera prácticamente imposible. Pero el 16 de junio de 1094, el Cid entra victorioso en Valencia. Aún tiene que seguir guerreando para sofocar algunos de los castillos de los alrededores. Este castillo de Sagunto fue conquistado en 1098. La última gran conquista del Cid. El camino del Cid en Valencia desciende de las sierras de Teruel por Torres y Estivella para llegar a Sagunto, llamada Murviedro, en la Edad Media. Situada al norte de la provincia de Valencia, a tan solo 25 kilómetros, es una ciudad agrícola e industrial de primer orden y cabecera de una rica comarca. Su imponente castillo, declarado Monumento Nacional en 1931, de casi 1 kilómetro de extensión, domina la colina bajo la cual se encuentra la ciudad. Fue erigido sobre el lugar que ocupó la ciudad ibérica, a la que pertenecen las obras más antiguas del recinto de la Acrópolis que sitió a Aníbal y la fortaleza construida posteriormente por los romanos y los supervivientes del asedio. Rodeados de torres y murallas, en su interior descansan los restos de construcciones de los pueblos que lo habitaron: iberos, romanos, godos, árabes. Nos encontramos en la actual plaza de armas, donde se ubicaba el foro o plaza pública de la ciudad. En ella se pueden ver los distintos elementos arquitectónicos que la conformaban, tanto de edificios civiles como religiosos. Y un caballero como Rodrigo Díaz, con años ya de destierro, lleno su cuerpo de polvo, sudor, hierro, de pronto decide nada menos que la conquista de un reino. Es asombroso, ¿verdad? Es realmente increíble. Sí, es asombroso que con los medios de aquella época, y siendo un caballero desterrado, un caballero de fortuna, que había sido despechado por su rey, pues simplemente con sus mesnadas se planeara nada más y nada menos que la conquista de un reino tan importante, tan demográficamente poblado como Valencia. Eso es extraordinario. Pero bueno, así no se le ponía nada por delante. Pero consigue él reunir un ejército suficiente en ese tiempo para hacer una hazaña como esa. Bueno, no lo sabemos, pero probablemente unas 2000 personas irían con el ejército del Cid. No todos serían soldados. Habría también gente de intendencia, mujeres, niños. Pero bueno, 2000 personas en aquel tiempo era ya una población suficiente como para plantearse la conquista de un reino. Pero por encima de la población... Era un reino que se consideraba inexpugnable. Bueno, para esa población casi, ¿no? Para ese ejército casi. Pero bueno, el Cid tenía una serie de recursos tácticos, políticos y militares realmente extraordinarios. Son bárbaros, porque se ponía a los pies de Valencia y dice: aquí no me muevo hasta que os rindáis. Bueno, eso es más o menos lo que hizo, ¿no? Aquí estuvo prácticamente año y medio hasta que los valencianos pues acabaron rindiéndose. Y después dijo: pues ahora me falta Sagunto, que también era una empresa muy difícil, ¿no?, de conseguir. Bueno, ya ves, el castillo de Sagunto es una fortaleza rocosa, extraordinaria, domina toda esta zona litoral y desde siempre ha sido una fortaleza muy difícil de tomar, ya desde la época romana con los cartagineses, después en la época islámica. Han pasado todos por aquí. Por aquí han pasado todos. Y claro, también el Cid necesitaba la fortaleza de Sagunto para defender su reino. Ten en cuenta que el castillo de Sagunto es la puerta de entrada a Valencia desde el norte y, por tanto, para defender el reino que acaba de conquistar, Sagunto era fundamental. Y aquí estuvo en el año 1098 conquistando el castillo. También es cierto que los saguntinos no pusieron demasiada resistencia. Bueno, yo creo que ya la fama del Cid era suficiente como para decir: bueno, si este señor se ha puesto aquí, vamos a rendirnos, no sea que el apoyo se va a pasar después peor. Más o menos algo así.
ocurrió, pero ten en cuenta que no todos vivían aquí en el castillo. La población de Sagunto también estaba en la ladera y en la parte inferior y por tanto menos defendible. En 1248, como parte de un proyecto de reforma urbana medieval, las autoridades cristianas abrieron la Plaza Mayor como nuevo centro de población. En torno a ella se desarrolló la vida comercial y cultural de la villa medieval saguntina. Es el lugar donde se celebraba tradicionalmente el mercado semanal. De forma rectangular, con sus portales, en su parte noroeste aún conserva la puerta del Almudín, donde se depositaba el trigo para el abasto de la población. En sus alrededores se encuentran otros edificios civiles, como el ayuntamiento, el horno ya camino de la parte alta, el conjunto urbano de la judería, de la cual se conserva su puerta medieval, mansiones señoriales con sus escudos heráldicos en las fachadas y edificios religiosos como la iglesia del Salvador con puerta románica, la del Calvario situado en la ladera del Monte del Castillo o la Ermita de la Sangre del siglo XVII. Es muy querida por los saguntinos y es donde tiene su sede la popular Cofradía Penitencial de la Sangre, que se remonta al siglo XV. En esta ermita se custodian los famosos y artísticos pasos de la Semana Santa saguntina, que ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional. Y la iglesia de Santa María, templo gótico construido en 1334 sobre la antigua mezquita árabe. Su majestuoso interior, de 40 metros de longitud, está dividido en 3 naves, alcanzando la central los 20 metros de altura. Todo el templo está construido en piedras sillares regulares extraídas de los montes próximos. El ábside, poligonal, de estilo gótico. Las 2 portadas laterales también de estilo gótico, mientras que la portada principal es barroca del siglo XVIII. La Ciudad de las Artes Escénicas o Ciudad del Teatro es un proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana que ocupará las instalaciones en los Altos Hornos como espacio de exhibición complementario al del Teatro Romano, verdadera joya de la cultura romana en España. El Festival de Segunda Escena es uno de los eventos más importantes que hay en nuestro país dentro de las artes escénicas. Este festival lo organiza Teatres de la Generalitat conjuntamente con el Ayuntamiento y lo que se intenta en su programación es contar con las figuras y compañías de más prestigio a nivel internacional. Tanto en teatro como música. Efectivamente, se cuenta con aquellos montajes más novedosos, tanto en teatro, música y danza. En el extenso litoral saguntino, además del puerto, sus instalaciones pesqueras y el amplio puerto deportivo, hay excelentes playas.